Pues yo voy a continuar con una presentación que tiene que ver con la repercusión que estas entradas de reinas tuvieron en las ciudades. Concretamente, la entrada de Isabel de Borbón, celebrada en 1615 en la ciudad de Madrid. El 19 de diciembre de 1615 se celebraba en Madrid la entrada de Isabel de Borbón aún princesa, un acontecimiento con el que se ponía fin a los festejos que se habían iniciado años antes en las Cortes de Madrid y de Francia, derivados de ese pacto matrimonial que habían supuesto las dobles bodas, en ese pacto que habían llevado a cabo las coronas o coronas tan emblemáticas como la española y la francesa, y el compromiso de enlace de los futuros Felipe IV y Luis XIII con Isabel de Borbón y la infanta Ana, respectivamente, las dos estrellas trocadas, parafraseando el título de la célebre obra de Lope de Vega, y cuya imagen que pueden observar en pantalla se refiere precisamente a ese trueque de princesas que se celebró en la isla de los Faisanes, en Irún. Una vez que Isabel de Borbón inicia ese recorrido que le llevará a la corte, la entrada va a realizarse conforme el recorrido, el itinerario oficial que había quedado establecido con motivo de la entrada de Ana de Austria en 1570 y que posteriormente había seguido Margarita en 1599. El itinerario oficialmente establecido había quedado situado entre el monasterio de los Jerónimos y el propio Alcázar, es decir, los dos emblemas del poder religioso y del poder regio. Con este trayecto, un trayecto largo, un trayecto que suponía atravesar diametralmente la villa en sentido este-oeste, se lograba la mayor proyección pública del poder instrumentalizado, en este caso a partir o a través de la figura de la futura reina, un itinerario que suponía la apropiación completa de la corte más allá de los límites físicamente establecidos, teniendo en cuenta que en este momento, en 1615, el caserío de Madrid se acababa más o menos a la altura de la puerta de la actual Puerta del Sol, y a partir de ahí y hacia los prados nos encontramos con un caserío tremendamente disperso, prácticamente sin arquitecturas relevantes. La princesa Isabel de Borbón entró en la villa en una canea blanca, según citan las fuentes, vestidas a lo francés, de alguna manera una condescendencia que poco a poco iría dejando atrás, y realizó esa entrada tras haber pernoctado en el cuarto real de San Jerónimo. Ayer ya se señalaba la importancia de que las reinas, las futuras reinas, pernoctasen en estos espacios que les permitía pues un sosiego antes de tener que enfrentar a estos rituales tan intensos como seguro que cansadísimos. Son muy pocos, prácticamente inexistentes los ejemplos que nos han llegado, y traigo esta imagen que Velázquez y otros hacia el año 35, es decir, 20 años después de esta entrada realizarse de la propia, ahora ya reina, en este caballo, y que nos da una imagen más o menos de cómo pudiera haberse presentado ante la villa de Madrid. Desde este punto, el cortejo, a partir de la Puerta de Alcalá, es decir, realizando un ingreso figurado por la Puerta de Alcalá, recorrió el Prado y a partir de ahí comenzó el ingreso a la villa tras atravesar sitios emblemáticos como la Puerta del Sol, la Calle Mayor, Calle Platerías, Puerta de Guadalajara, desde luego llegar a Santa María, donde se realizaron esas ceremonias religiosas, ese Te Deum, para llegar al Alcázar, según
según habían determinado las autoridades municipales, que por otra parte eran quienes organizaban los eventos, pero también eran quienes financiaban los mismos. Las fachadas del recorrido se engalanaron con telas, terciopelos, damascos, tafetanes para refrendar la grandeza de la ciudad. Igualmente son muy pocos los testimonios que nos han quedado y he traído simplemente para tener una referencia visual de esta transformación puntual de las ciudades, estas magníficas pinturas de Lorenzo de Quirós que reproducen la entrada, el recorrido, la imagen, la fisonomía de Madrid durante la entrada, la celebración de la entrada de Carlos III. Especialmente engalanada resultó el tramo de la calle Mayor, denominado de Platerías, es decir, casi en las inmediaciones de la plaza de la Villa, donde el gremio de los plateros levantaron espectaculares aparadores donde mostraban objetos preciados de oro, de plata y de otros materiales, sin duda destacadísimos, y especialmente significativo parece que resultaron los que mostraron, exhibieron muchas de las piezas de la colección del duque de Lerma, que especialmente cedió para engalanar la ciudad durante este evento. Hemos de decir que el duque de Lerma, como veremos a continuación, tuvo mucho peso en la puesta en marcha, tanto de esas labores diplomáticas hasta conseguir esa alianza que se concretó en las dobles bodas, como en la transformación de la ciudad, en la preparación de estos ceremoniales. En determinados enclaves de recorrido, esos significativos, como ayer veíamos, como la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Plaza de San Salvador, que tenemos en la pantalla, hoy de la Villa, que era el feudo de la municipalidad, que era donde se reunía en esa iglesia hoy desaparecida de San Salvador. Se levantaron diferentes tablados para representaciones de lo que se llamaban danzas de invención, es decir, especies de representaciones teatrales muy escuetas o espectáculos de danzas que se ponían en marcha, comenzaban según veían llegar el palio con la en este caso, princesa, que paraba, observaba, se deleitaba con estos espectáculos para continuar el recorrido. Un recorrido que después le llevaría hasta el Alcázar. Dicen las fuentes que esta entrada de Isabel de Borbón resultó más modesta que otras entradas, y después de analizarla y reflexionar sobre ello, me he dado cuenta que probablemente este calificativo de modestia, si podemos decir que fuese modesta, es porque hubo menos arquitecturas efímeras, mucho menos aparatos efímeros que en las entradas de las reinas antecedentes. Había una realidad de peso, y es que uno de los arcos efímeros que se había levantado tradicionalmente para magnificar el acceso en la villa se había concretado en una fábrica en piedra durante la entrada de Mariana de Austria en 1599, construyendo ya una arquitectura, la Puerta de Alcalá, de tal forma que ya no era necesario levantar un arco de triunfo en este punto, puesto que esta Puerta de Alcalá ya era un refrendo de la repercusión que este tipo de ceremoniales tendrían para la ciudad. Además, una puerta que curiosamente surge sin estar anexada, sin ser límite de nada, sin ser anexada a ninguna cerca, con lo cual era un hito, digamos, visual presente de esa importancia que el límite oriental había adquirido con motivo de las entradas de reinas en la ciudad. Uno de estos arcos de triunfo, solamente dos se levantaron con ocasión de la entrada de Isabel de Borbón. Uno se situó justo en la esquina de la carrera de San Jerónimo con el Prado,
frente a la huerta de Lerma, donde 16 figuras de madera con sus llaves hacían ofrenda de los escudos de los diferentes reinos a la princesa ante la solemne presencia de los miembros de la municipalidad que esperaban tradicionalmente en este punto a las consortes para, bajo palio, empezar el recorrido de ingreso a la ciudad. El otro de los arcos de triunfo se levantó en las inmediaciones de la Puerta de Guadalajara, también otro de los ámbitos significativos de la ciudad, otro de los enclaves relevantes de la ciudad, porque de alguna manera la Puerta de Guadalajara significaba el acceso a la ciudad histórica, digamos, a la ciudad ligada al establecimiento regio, al palacio, al alcázar. En este caso, un león coronado entregaba un león coronado entregaba su corona acompañado de una ninfa que portaba una flor de lis, entregaba la corona a la joven princesa. A partir de este momento el cortejo continuó su recorrido hasta Santa María, donde se realizaron las pertinentes ceremonias religiosas para llegar hasta el Alcázar, donde acompañada de todo el séquito continuaban los ceremoniales en el interior de palacio. Esta es una imagen que se corresponde con la entrada de Mariana de Neoburgo en el Alcázar de Madrid, una pintura de hacia 1690 perteneciente a la colección Abelló que publicó Gloria Martínez Leiva, que tenemos entre el público, que es una pintura desde luego no de buena factura ni de buena calidad, pero desde luego maravillosa como documento histórico, porque nos permite ver precisamente cómo las reinas, como las futuras, como las consortes, entraban bajo palio rodeadas de todo un séquito protocolariamente organizado hasta llegar al Alcázar. Las celebraciones se sucedieron los días sucesivos con diferentes espectáculos como músicas luminarias celebradas a media tarde cuando anochecía, concluyendo el día 21 de diciembre con un importantísimo y desde luego al parecer soberbio banquete organizado para la princesa, para su futuro, para el futuro rey Felipe IV y para el propio rey Felipe III en la residencia del Prado. Es decir, allí la familia real pudieron contemplar, o desde esa residencia pudieron contemplar y participar de una máscara o mascarada integrada por más de 100 caballeros, dicen las fuentes, organizada por el ayuntamiento y acompañada por 4 carros triunfales alegóricos, exaltatorios de esa paz conseguida con esa boda. Digo que estos miembros que integraban estos caballeros, que integraban esta mascarada recorrieron la villa desde precisamente la plaza de San Salvador hasta el Prado y donde pusieron en marcha frente a la huerta de Lerma esa representación que pudo ser observada, como digo, por la familia real. Son cada vez más numerosos los trabajos que reconstruyen estas entradas de reina, profundizando en estos programas y contenidos iconográficos, en las estructuras efímeras, en los aspectos protocolarios del recorrido, pero son pocos los que
vienen tratando todavía la instrumentalización, que creo que es muy clara, de la figura femenina por parte de los austrios. El propósito de esta conferencia, ligado a los objetivos, a mis objetivos en este proyecto, se orientan sobre todo a insistir en la repercusión que estos actos tuvieron en los procesos de configuración urbana de las ciudades en las que se desarrollaron, que fueron cuidadosamente intervenidas para generar los escenarios adecuados de los que muchos de ellas, de estas ciudades, carecían, si bien lejos de ser intervenciones puntuales, simplemente para generar estos proscenios adecuados. En el caso de Madrid está muy claro que fueron impulsores, estas ceremonias fueron impulsoras de proyectos urbanos de gran trascendencia que reorientaron, que condicionaron el propio crecimiento urbano de la ciudad. Y especialmente significativa en este sentido fue la entrada de Isabel de Borbón, que, como os digo, según las crónicas, dice que fueron modestas, sobre todo si se comparan con todas las entradas que la princesa, con la que la princesa fue agasajada desde su partida de Irún en ciudades como Burgos o como Vitoria o como Segovia. Los planes de trabajo y de acondicionamiento del itinerario oficial se emprendían con varios meses de antelación, supuestamente el tiempo suficiente para permitir estas plataformas, adaptar o concretar las plataformas adecuadas a la celebración de estos actos, si bien los preparativos en esta ocasión se emprendieron años antes, al mismo tiempo que comportaron esas relaciones diplomáticas, esas conversaciones iniciadas en 1612 con la llegada del embajador francés, el duque de Eumena, para pactar ese doble matrimonio que fue recibido por una comitiva digna de un soberano. Parte de los encuentros diplomáticos, de las conversaciones de Estado, diríamos, se transcurrieron en la residencia del duque de Lerma en el Prado, que de alguna manera funcionó como una auténtica embajada en la que el valido pudo mostrar la solidez de su poder en este momento, dirigiendo esas negociaciones diplomáticas, pero también como anfitrión de esa espectacular quinta de recreo. Y es que Lerma fue el primero que supo, que comprendió la importancia de este sector de la ciudad. El interés, desde luego, no era gratuito. Felipe II había decidido que fuese este punto la entrada oficial de la ciudad, permitiendo precisamente el desarrollo de ese amplio recorrido triunfal que permitiera una exhibición y una exaltación pública de la figura de la soberana. Esto, desde luego, tuvo una repercusión muy clara en el sector, que enseguida se privilegió con notables proyectos de remodelación, de adecuación urbana, convirtiéndolo en la primera imagen de la ciudad y, por tanto, pues, con una presencia adecuada, fruto de unas plantaciones de arboledas, unas fuentes, toda una serie de elementos que contribuyeran a presentar una imagen más que digna de ese sector. Desde luego que Lerma lo que hizo, aprovechando esta circunstancia muy inteligentemente, es manifestar en 1601, un momento en el que está trasladando la corte a Valladolid, empezar a adquirir toda una serie de terrenos en una operación que hoy podríamos calificar de pelotazo inmobiliario, si me lo permiten, porque compró las tierras a precio de saldo, diríamos, porque eran terrenos periféricos, eran baldíos y suelos de labor, pero además unos terrenos que se devaluaron aún más por la salida de la corte a Valladolid, un hecho que quizá justifica eso que parece que ocurrió, y es el pactar con las autoridades municipales de no os preocupéis que en 6 años estamos de vuelta, y mientras se fue haciendo con una importante
importante extensión de terreno donde pudo levantar esa quinta de recreo. En 1603, además, comunicó a la villa su intención de construir una galería, es decir, un proscenio desde donde observar, desde donde ver lo que allí acontecía, y la villa le aseguró, las autoridades municipales aseguraron que no se preocupase, que todas esas pequeñas callejuelas, caminos que iban independizando esas suertes, esas diferentes suertes, esos diferentes suelos de valor, se le entregarían sin coste alguno. Y es así como en 1603 el duque de Lerma levantó unos cuartos modestos, si queremos, pero con un elemento importantísimo, que es el que tienen en pantalla, una de las pocas imágenes que se conservan y sin embargo verdaderamente elocuente, que es un mirador al Prado, desde luego un espacio de excepción para poder observar lo que allí ocurría. Desde 1603 y hasta 1613, es decir, una vez vuelta a la corte a Madrid, el duque de Lerma siguió realizando obras en esta quinta de recreo, sobre todo y principalmente en los jardines, donde tenía una magnífica pajarera con aves exóticas, donde tenía un mini zoológico y desde luego donde pudo impresionar tremendamente al duque de Umena durante esas conversaciones que pactaron las dobles bodas. Desde luego es allí donde levantó también el primer coso taurino, la primera plaza de toros, donde agasajar a estos personajes ilustres, a los miembros de la familia real en estas labores diplomáticas. Pero me interesa, ¿y por qué voy llegando hasta aquí? Porque se iba gestando la preparación de un escenario que trascendía mucho más de una operación puntual, y es en 1613 cuando el duque de Lerma convence a las autoridades municipales de la importancia de intervenir en este sector del Prado, sobre todo teniendo en cuenta que en un par de años iba a llegar la princesa, había que acoger a la princesa con una propuesta que trascendiera mucho más de la adecuación del escenario concreto que suponía entrar por la puerta de Alcalá y atravesar todo el Prado. Lo que consigue el duque de Lerma es un proyecto de urbanización completa de todo el límite oriental de la ciudad, desde Recoletos, ay, es que si toco, yo se me va esto de no tener ratón, desde la actual plaza de Recoletos hasta la plaza de Atocha, digamos una propuesta de urbanización amplia, con plantaciones, canalización de las aguas que por allí discurrían, es decir, ya una propuesta buscando una linealidad, buscando una rectificación del viario, una imagen en un momento que no solamente es generar un espacio adecuado para la entrada de la princesa, sino en un momento, y así lo tenemos que contextualizar, en el que la corte se estaba conformando, estaba definiendo su propia configuración urbano-arquitectónica. Tras el ensanche de esas carreras, el espacio se ennobleció con la presencia de fuentes o la célebre torrecilla de música, que contribuiría también durante los fastos a amenizar los ceremoniales, el cortejo. La intervención de este enclave, como digo, la novedad es la intervención en el Prado de los Agustinos Recoletos, es decir, la ampliación hacia el norte de ese límite periférico, e igualmente la urbanización hacia el sur, que por otra parte está muy claro que había una intencionalidad, desde luego claramente perseguida, y es teniendo en cuenta cuál era la localización, el establecimiento de la propia casa de Lerma. La intervención
Desde luego, una vez que se tuvo que se tuvo concluido esta primera operación de adecuación, el duque de Lerma encargó la construcción de ya cuartos principales, una residencia palaciega de cierta prestancia según las condiciones emitidas por Juan Gómez de Mora. Sabiendo que la entrada de la princesa se iba a celebrar en breve, las autoridades a principios de enero de 1615, es decir, que casi con un año de tiempo para poner en marcha todos esos trabajos, aprobaron una serie de intervenciones concretas. Una fue el acondicionamiento de los puentes, de la fuente del Caño Dorado, que era una de las más importantes y que, bueno, pues parecía que tenía varios desperfectos, pero también se aprobó el acondicionamiento, la rectificación, mejor dicho, del Camino de Alcalá con el Prado de los Recoletos. Además, las autoridades municipales decían que, aprovechando la intervención que se había puesto en marcha en 1613 y que acababa de concluir, aprovechando la entrada de la princesa, convendría concluir este magno proyecto retocando o rectificando aquellos aspectos que, una vez visto, habían quedado sin concluir. Para ello se activaron, incluso se aprobaron nuevos recursos económicos, para que pudieran sufragarse, porque siempre los presupuestos asignados se incrementaban notablemente conforme iba pasando el tiempo, cosa que es muy actual, vamos, siempre ocurre. Desde luego, una operación, o una propuesta aparentemente sencilla, que llevó a una de mayor envergadura. Es decir, a principios o recién aprobada esa propuesta de rectificación de la confluencia del Camino de Alcalá con el Prado, se decidió ampliar el Prado de los Recoletos, es decir, abrir una segunda carrera en el Prado de los Recoletos para permitir una visualización mucho mayor, mucho más amplia y, sobre todo, conseguir un aspecto mucho más regular de ese límite oriental de la villa. Trabajos que supusieron la canalización de las aguas perdidas. Es un proyecto de reparo y empedrado de esa nueva carrera de los Recoletos, que arrancaba desde el Camino de Alcalá y llevaba directamente al monasterio. En 1613 lo que se había hecho era urbanizar la otra del otro lado del arroyo, es decir, entre la calle de Alcalá y la actual plaza de Colón. Una propuesta que dignificaba, que solemnizaba aún más esta periferia madrileña. Apenas concluidas las celebraciones, el ayuntamiento lo que hizo fue reflexionar, una puesta en común para ver cuáles habían sido los resultados de estas intervenciones, y lo que se hizo fue decidir, y aquí el duque de Lerma, que estaba presente en esas conversaciones, decidir con el regidor de la villa, Juan Fernández, que curiosamente tenía casa, había construido una residencia en la esquina del Prado, de la calle de Alcalá con el Prado de los Recoletos, determinar que, si bien se había conseguido magnificar y engrandecer la periferia, desde luego habían quedado algunos aspectos que era importante pulir, y la referencia que se toma es el propio mirador de Lerma, es decir, el rey, cuando las personas reales, cuando la princesa observó desde ese punto lo que ocurría en el Prado, se veía que había aspectos
que dificultaban, no había aspectos, perdón, elementos que dificultaban la visión y que había que rectificar, sobre todo referidos a aquellas suertes que todavía no se habían rectificado con respecto a la linealidad de las carreras, para lo que fue necesario poner en marcha un nuevo proyecto de expropiación de tierras para conseguir la completa rectificación de los perfiles. Es en este momento cuando interviene, cuando se le apela a Juan Gómez de Mora a hacer un proyecto de rectificación, como el que tienen en pantalla, que nos ofrece precisamente esa linealidad, o nos presenta esa linealidad del trazado y todas las tierras que en ese momento, todas las suertes o parte de las propiedades que en ese momento estorbaban para conseguir esa regularización del espacio. Además, se determina que todas las casas que se levanten respondan a una tipología determinada, con un número de balcones, con un número de ventanas, con unas formas determinadas, y prueba de ello es una de las propuestas que se aprobaron de una fuente adosada en ese Prado de los Recoletos, que contribuirían a dignificar, acorde a esos principios, desde luego muy concretos desde un punto de vista arquitectónico, que dignificarían sin estorbar la mirada. Creo que como parte final de esta propuesta de intervención, de este proyecto de intervención, se decidió en el denominado Prado Alto, es decir, frente a la Huerta de Lerma, ligado a esa entrada, a ese recorrido ceremonial, formar la carrera o urbanizar la carrera de los caballeros en el Prado Alto. Antes comentaba que uno de los acontecimientos con los que se agasajó a la princesa fue esa mascarada de 100 hombres que se celebró en el Prado, en un espacio casi improvisado, de lo que surgió un escenario fijo, vallado, para este tipo de representaciones, que a partir de ese momento, y como recogen las planimetrías conservadas de Madrid, se denominó Carrera de los Caballeros. La regularización de este límite oriental en sentido global entre Atocha y Recoletos generó la plataforma idónea para los usos y valores adquiridos por el Prado en este momento, es decir, espacio representativo, espacio de recreación ciudadana, enclave residencial, cualidades que motivaron la intervención continuada de nuevos proyectos y planes de mantenimiento y mejora, hasta convertirlo en proscenio de excepción, al tiempo que vestíbulo adecuado a la residencia regia que a partir de la década de los 30 impulsó el conde duque de Olivares, eterno rival del Valido, para demostrar con la construcción del Buen Retiro el tiempo de controlar al rey como eterno invitado en la casa de Lerma había acabado, para seguir siéndolo ahora como anfitrión en su casa, en casa propia, escenario de los principales eventos a partir de entonces, y fundamental en la celebración de las entradas reales, que a partir de entonces tendrían una relación directa, ya no tanto con el Camino de Alcalá, sino con el propio palacio, que se va a convertir en la embocadura directa a la carrera de San Jerónimo y a ese primer acto de triunfo que significaría la entrada a la corte a través de la carrera de San Jerónimo. Muchas gracias.